Buenos días a todos, bienvenidos a este panel inaugural de lanzamiento de la campaña Gruesa 2021 de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre el escenario económico y los mercados internacionales. Como sabemos, este año es un año bastante particular, producto de la pandemia y la consecuente crisis internacional que trajo aparejada. En este contexto resulta fundamental conocer cuál es el escenario económico y comercial en que se van a tomar las decisiones de producción y comercialización de cara a la próxima campaña agrícola nacional. En este sentido, tenemos a dos expertos en la materia que convocamos hoy para que nos cuenten un poco qué es lo que se espera y se observa en los mercados internacionales y en el escenario económico y comercial. En un primer bloque vamos a estar hablando con Máximo Torero. Bienvenido, Máximo. Él es economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y nos va a estar contando qué está pasando en el contexto internacional y en los mercados agrícolas. En el segundo bloque vamos a estar conversando con Claudio Suchovicki, cualquier cosa me corregí, Sucho. Vamos a estar hablando con él de cuáles son las perspectivas. Él es gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Él nos va a estar contando las perspectivas macroeconómicas del escenario local. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en otro lanzamiento de campaña gruesa de la Bolsa. Sin mucha más introducción, me interesa escucharlos a ustedes, así que Máximo, vamos directamente a hablar contigo. Nos interesa que nos cuentes, sabemos que el comercio agrícola ha demostrado mayor resiliencia que otros sectores frente a la crisis. Nos interesa que nos cuentes sabemos que igual no está exento, digamos, de perturbaciones en los mercados internacionales. Nos interesa saber cuáles son las consecuencias que se han observado de la crisis y a través de qué mecanismos o canales de transmisión se han visto afectados los mercados internacionales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Déjame un poquito explicar lo que está sucediendo, ¿no? La pandemia ha afectado, por supuesto, al sistema alimentario como ha afectado a todas las economías del mundo. ¿Cuál ha sido el principal problema? Que las medidas que se pusieron al comienzo obviaron la importancia de la alimentación y de la seguridad alimentaria y los alimentos, y fueron medidas orientadas al problema de salud. Poco a poco los países han empezado a cambiar sus políticas y han puesto políticas más comprensivas, donde ha permitido que se solucionen los problemas generados inicialmente por una cuarentena tan fuerte que se implementó en muchos de los países. Entonces, a consecuencia de esa cuarentena tan fuerte, eso llevó a que hubieran algunos problemas logísticos al comienzo y algunos países que pusieran barreras a las exportaciones y que afectó y generó cierta incertidumbre porque respondieron a la incertidumbre logística, es decir, la capacidad de mover los productos. Pero ese número de países que eran alrededor de 22 y que representaban 5% del valor de la producción agrícola, hoy en día básicamente estamos en cero y nos está afectando la producción. El único problema que queda pendiente en la parte logística hoy en día es el problema del cambio de tripulaciones de las naves de movimiento de alimentos. Argentina está en la lista, no sé si ya se solucionó el problema, pero está en la lista donde todavía hay restricciones para cambio de tripulación. En Latinoamérica también está Colombia y Perú. Y es muy importante de corregir, porque eso podría poner alguna restricción de movimiento de naves, porque ya es necesario cambiar las tripulaciones, dado que hay un máximo de 6 a 9 meses, y muchas de ellas ya están en 9 meses. Entonces, es el único problema logístico ahorita que vemos en lo que es el movimiento de alimentos por mar. Ahora, la otra cosa que es importante es que cómo el sector agrícola ha reaccionado rápidamente y se ha ido ajustando para solucionar estos problemas logísticos y cómo el sector privado con los gobiernos han podido solucionar estos problemas, lo que ha llevado a que hoy día tenemos una situación en la que tenemos producción suficiente. La producción hoy día está en 2.765 millones de toneladas, está por encima de 58 millones de toneladas con respecto al año anterior. La autorización va a ser de 2.746 millones de toneladas, por encima en 2.4%, pero por debajo de lo que es la producción. Y los stocks de alimentos que son centrales para lograr la estabilidad se han incrementado en 1.7% con respecto al año anterior. Lo cual quiere decir que en el mundo tenemos alimentos suficientes. No hay un problema de disponibilidad de alimentos, dado que la mayor parte de los problemas logísticos ya han sido solucionados. Pero por otro lado, lo que sabemos es que la parte de acceso es la que más se va a ver afectada por el problema de los alimentos. Entonces, ¿cuáles eran los mecanismos de transmisión? El primer mecanismo de transmisión era la parte logística, ¿no? Que afecta a la parte de oferta, la parte de producción de alimentos. Esos se han ido recuperando y solucionando. Otro mecanismo era lo que es la mano de obra y el problema en que las cuarentenas no permitían a la mano de obra movilizarse.
Pues en el caso de cereales es capital intensivo, entonces mano de obra no era tanto un problema. Eso es mayormente un problema en productos de alto valor, como carnes, frutas y vegetales. Y eso poco a poco se ha ido solucionando. Pero también teníamos el problema de capital, de recursos y de liquidez. Pero eso, con el apoyo de los bancos centrales, eso se ha ido también reduciendo. Por el lado de la demanda, el problema más serio es el que se va a venir a vivir ahora, que es como consecuencia de la recesión y una caída del PBI mundial de menos 4.9%, de acuerdo a lo que ha pronosticado el Fondo Monetario, los lados de demanda se van a ver afectados fuertemente. Y eso sí puede tener un problema de acceso a alimentos. No de disponibilidad, pero un problema de acceso. Y un problema que es constante en lo que es la parte macroeconómica es lo que pasa con el tipo de cambio y el mercado energético. Los precios del petróleo han bajado y siguen bajando, y eso sí afecta lo que es la parte de demanda para biocombustibles y sí puede afectar la demanda que se hacía a los cereales. Pero el tipo de cambio está jugando un doble rol. En la primera etapa, hasta el periodo de agosto, si no me equivoco, encontramos una situación donde teníamos un proceso de devaluación, es decir, que el dólar se fortalecía versus la moneda local. Y eso afectaba sustancialmente a los países que eran importadores netos, hasta fines de abril, perdón. Pero a partir de agosto se está dando una revaluación, o sea, el dólar está perdiendo valor respecto a la moneda local. Lo cual, ¿qué quiere decir? Es que eso está beneficiando a los países que son importadores porque les es más barato importar, dado que el costo del dólar es más barato en términos de moneda local, y también ayuda mucho a los países que tienen endeudamiento fuerte, porque esos países pueden pagar mejor su deuda, dado que su moneda local es más fuerte. Nuestra expectativa es que eso se va a volver a la situación anterior de un periodo de pérdida de valor de la moneda local versus el dólar, y eso nos podría afectar, pero mejora la competitividad de la parte exportadora, que eso sí le beneficia a los países exportadores de granos. Y el último elemento que creo que es importante notar es que si bien las reservas han crecido y esperamos que crezcan y esperamos que el abastecimiento de alimentos sea normal para la campaña del 2020 a 2021, va a depender bastante también de los grandes importadores del mundo. Y el gran importador del mundo es China. Y China hoy en día ha tenido un problema de stocks de carne de puerco por el problema de la fiebre africana, y van a empezar a poner más presión, y por eso es que el precio de todo lo que son importaciones de carne de puerco ha empezado a subir, y va a haber una presión también sobre lo que sería alimento para este tipo de animales, que eso presiona a los granos. Segundo, si China decide cambiar o reestoquear su nivel de stocks, porque hoy día, si vemos los stocks mundiales, la mayor parte de stocks están concentrados en China y el mayor crecimiento se ha dado por el lado de China, pero el mundo ha crecido en términos de stocks, pero China es el principal contribuyente a ese crecimiento. Pero si ellos deciden salir a una campaña que la han estado anunciando más fuerte en la compra de cereales para reestoquearse, eso podría también generar una presión sobre precios. Pero aparte de eso, que genera un poquito de incertidumbre, el mercado de cereales y de alimentos ha mostrado una fuerte resiliencia y es uno de los pocos sectores que está creciendo en casi todos los países del mundo. Los demás sectores, casi todos, están todavía decreciendo, a excepción de agricultura, que inclusive en los países como Perú, que tienen tasa de crecimiento de menos 14%, tiene un crecimiento positivo en la parte de alimentos. Gracias. Excelente, excelente, Máximo. Muy claro. Yo justamente una de mis preguntas siguientes venía a consideración de cuáles son los factores que están afectando o que podrían afectar, digamos, en los próximos meses a la oferta de productos agroindustriales. ¿Qué es lo que te parece? Porque hablamos de que al principio de la pandemia hubo algunas cuestiones o problemas logísticos, algunos de los cuales hoy subsisten, pero ¿cuáles son? Bueno, hablamos de mecanismos como el tipo de cambio y vaivenes del tipo de cambio que también afectan a los intercambios, pero ¿qué otras amenazas te parece que existen hoy o factores que podrían afectar la oferta de productos agroindustriales en los próximos meses? Sí, mira, y esto todo es relativo, por supuesto, ¿no? Pero yo lo dividiría en 4 grupos. El primer grupo va a ser lo que suceda en términos de la estructura de mercado de importaciones y de exportaciones. Y ahí es donde viene la relevancia de lo que decida hacer China en términos del nivel de importaciones que van a hacer. Ya de ahora va a haber una presión sobre el precio de carne porcina y eso va a afectar en cierta forma la demanda de cereales. El segundo elemento es el precio energético, el precio del petróleo, que dada la recesión debería seguir bajando, no debería subir, y eso afecta la demanda por biocombustibles y ergo va a afectar el precio de cereales. Y el tercer elemento en la parte macroeconómica es la parte de lo que sería el tipo de cambio, ¿no? Cómo evoluciona el tipo de cambio y cómo eso va a afectar la competitividad de los productores. La segunda caja de elementos que creo que son centrales
es el problema de que estamos operando una economía y sectores económicos agrícolas bajo el COVID-19. Y los países grandes exportadores como Argentina, Brasil, Uruguay, están encontrando olas de COVID-19 que están creciendo fuertemente. Argentina no tenía un nivel como el que tiene ahora, y bueno, y Brasil siempre tuvo un nivel muy alto. Y lo mismo sucede en Estados Unidos, que son grandes exportadores. Esa convivencia de un riesgo de salud tan grande con la producción y la potencial exportación es riesgosa y puede llevar a que algunos puertos tengan que cerrar. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, es un riesgo que estamos asumiendo y es un riesgo que hay que considerarlo. La tercera caja está más orientada a lo que es la parte logística. El mayor problema que vemos ahorita en la parte logística es el cambio de tripulaciones. Si se logra solucionar ese problema, no consideramos que va a haber un mayor problema en la parte logística y por lo tanto el flujo de alimentos debería seguir operando. La cuarta caja es cómo reaccionan los países, dada que va a haber cierto nivel de incertidumbre. Y eso es lo que puede afectar el comercio. Al comienzo del periodo de la pandemia hubieron restricciones, 22 países, 5% del valor agregado de producción agrícola. Hoy en día estamos en 0.01% del valor de la producción. Pero eso no es algo estable, eso puede ser volátil y va a depender de cómo se mueva la oferta y la demanda y cómo se mueva las políticas de los países. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar dando transparencia de información a los mercados. Porque lo peor que podría pasar es que tengamos una situación de restricciones al comercio, dado que sabemos que tenemos suficientes alimentos en el mundo y que sabemos que hay suficientes reservas. Entonces, dadas esas condiciones, es que hay que trabajar fuertemente para evitar que eso pase. Esas serían las 4 cajas que yo diría que son importantes en tomar en cuenta. Aparte de lo que es el consumidor, ¿no? Sí, mencionabas un poco que había posibilidades de que existan barreras comerciales. Digamos, se prevé que sigan las restricciones como al inicio de la pandemia en algunos casos y a su vez pensás que puede llegar a haber nuevos estándares sanitarios justamente porque creo que lo mencionaste recién, que uno de los riesgos que surgen ahora es justamente que países exportadores están teniendo problemas con el coronavirus, con lo cual se requieren, o el mundo está requiriendo quizás garantías sanitarias que en otra época no. ¿Crees que puede haber nuevas restricciones sanitarias en términos de, por ejemplo, nuevos estándares free COVID? Yo creo que habría que separarlo en lo que es productos cereales y lo que es productos de alto valor. En los cereales no creo que vaya a haber ningún cambio en términos de estándares. En lo que es productos de alto valor han empezado a haber algunos problemas, sobre todo en lo que es alimentos frescos como el pescado y la carne. La demanda por la carne mundial ha caído, a pesar de que nos estamos recuperando. En el pescado han habido algunos retornos de importaciones en China por haber encontrado algunos alimentos infectados con el COVID-19. Entonces, sí van a haber ese tipo de presiones, pero ahorita no tenemos ninguna evidencia muy sólida para decir que son justificadas. Entonces, simplemente la recomendación ahí en lo que es productos de alto valor que se exportan es aumentar la salubridad en todo el proceso de exportación para minimizar esos riesgos, ¿no? La otra cosa que sí puede pasar en términos de demanda de productos de alto valor, y lo que estamos encontrando, es que va a haber un proceso de reducción de la demanda, por supuesto, sobre todo en los productos de alto valor, porque la recesión va a llevar a que la demanda de los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, caiga. Y eso va a llevar a que nuestros países que exportan productos de alto valor, como es el caso de Perú, como es el caso de países de Sudamérica y como es el caso de otros países como el África y el Asia, se van a ver afectados por esta reducción de la demanda y eso les va a afectar precios y ganancias. Entonces, esas políticas hay que tomarlas en cuenta y ahí hay que buscar políticas alternativas como aumentar el comercio intrarregional, por ejemplo, que puede generar una demanda adicional. Pero en términos de las barreras, sea estas cuotas o tarifas o barreras sanitarias o fitosanitarias, o sea, lo que llamamos barreras no arancelarias, yo creo que la solución a evitar esos problemas es dar la mayor información posible sobre qué hay en el mercado, cómo está el mercado, para calmar cualquier mecanismo de incertidumbre. Y logísticamente, como dije, el principal problema ahorita es el de las tripulaciones de los barcos de transporte de alimentos. Perfecto. ¿Y por qué crees que, digamos, mencionabas recién que en realidad se espera, producto de todo el contexto y la recesión global, una caída en la demanda internacional? No obstante, quizás en el último tiempo hubo una subida en los precios de algunos commodities, sobre todo en las últimas semanas.
¿A qué crees o a qué está asociada este incremento de precios? ¿Crees que se puede llegar a mantener o, dada la menor demanda que mencionabas recién, es probable que los precios se mantengan a la baja? No, mira, los precios de los cereales, el índice de precios de la FAO ha mostrado que ha habido un pequeño incremento en el último índice de la FAO de alimentos. Inclusive hay encuestas que hemos hecho a consumidores y hablan de incrementos de precios. Nosotros seguimos la evolución de los precios todos los días. Y lo que puedo decir con certeza es que los incrementos que estamos observando de precios son bastante menores de situaciones de precios pico que hemos tenido anteriormente. Entonces, por ejemplo, si comparamos el índice de crecimiento de precios de la FAO con respecto a lo que pasó en febrero del 2011, está 30% por debajo. Si lo comparamos en cereales con el pico más alto que fue en junio del 2008, estamos en 38% por debajo. Si lo comparamos con oleaginosas, con respecto a febrero del 2011, que fue el pico más alto, estamos 44% por debajo. Azúcar, 56% por debajo del pico del 2011. Carne, que es el pico, fue en el agosto del 2014, estamos por debajo en 22%. Y en el caso de lácteos, que el pico fue en febrero del 2014, estamos por debajo en 35%. Entonces hay que poner las cosas en contexto, ¿no? En contexto, los incrementos que estamos observando no son bastante lejos de los picos que hemos tenido, sobre todo en la crisis alimentaria del 2008 y la del 2011. Entonces, yo creo que en ese contexto los precios, y porque la demanda va a caer, los precios van a verse afectados hacia la baja más que hacia el alta, más que al crecimiento. Y eso es lo que nos diferencia con otras situaciones y la situación de 2007-2008. Tenemos ahora bastantes reservas, lo que no teníamos antes, ¿no? en la crisis alimenticia anterior. Y tenemos muy buena producción, a pesar de que han habido algunos países que han ajustado su producción, especialmente la Unión Europea. Pero, como les dije, la situación de la producción es superior a la que hemos tenido en años anteriores, teniendo 2.765 millones de toneladas, encima 58 millones de toneladas a lo que teníamos el año anterior, y con suficientes reservas. ¿Qué podría pasar en otros productos de alto valor? Claramente el precio de los productos de alto valor va a caer. No veo razón por la cual no vaya a subir, porque hasta ahora los problemas logísticos se han resuelto y la demanda internacional va a caer. Y ya lo hemos visto, en el caso peruano, la exportación de espárragos ha caído fuertemente, las exportaciones mundiales de alimentos han caído bastante, los productos de alto valor están cayendo, y otro motivo por el cual están cayendo es que el consumo está cambiando. Por ejemplo, la gente prefiere comprar frutas que puedan pelar y no frutas que no puedan pelar. Entonces la demanda por fresas va a caer relativo a la demanda por avocados, que es la única que ha subido en términos de exportaciones de producto de alto valor. Y también la carne, sabemos que por la relación y la información que no es científica que se está dando sobre la carne, podría seguir cayendo en términos de demanda. Perfecto, muy claro. Gracias, Máximo. Ahora, mencionaste también, porque mucho se suele asociar a la última gran crisis financiera que vivimos o experimentamos de 2008-2009, pero bien mencionabas que hay cuestiones que la hacen diferente en la crisis actual a aquella crisis del 2008-2009. Mencionaste algunas de estas cuestiones. ¿Querés explayarte un poco más en cuáles son las principales diferencias con la situación actual? Sí, la situación actual es bastante distinta a la del 2007-2008, inclusive la del 2011. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? En esa crisis lo que pasó es que hubo un shock de oferta, ¿no? Hubo una reducción de la producción por sequías en ciertos países exportadores claves, ¿no? Fue en el caso de Rusia y el caso de Australia. Eso llevó a que hubiera una restricción de oferta. Dos, esa restricción de oferta que también afectó el arroz, sobre todo el arroz que se consume en Asia, esa restricción de oferta estuvo luego acompañada de inmediato por políticas de restricción de exportaciones. Como les decía, en la crisis del 2007-2008, el número de países que tenían barreras a la exportación era 33 países y que representaban alrededor del 20% del valor exportado en alimentos, ¿no? En el caso de la crisis actual, solo hubieron 22 países que representaban el 5%, o sea, no eran grandes exportadores. Y eso se ha visto reducido a cero. 3, el número de stocks. En el caso del 2007-2008 teníamos un problema serio de stocks, de reservas, que no permitía tener la capacidad de manejar cualquier situación de reducción de oferta. Hoy día no tenemos ese problema, tenemos suficientes reservas que nos permiten tener tranquilidad con respecto a
a la situación actual, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí eso es muy importante. Una cosa que sí es también distinta si comparamos el 2007 con el 2008 es la concentración de los que almacenan, o sea, la concentración de los que manejan la producción. En el 2007, por ejemplo, si trabajamos con el índice de concentración 3 o 4, o el 1, teníamos que un país controlaba el 37% de las exportaciones, hoy que era de las importaciones, que es China, hoy día es 49%. Entonces eso sí es un poquito preocupante, ¿no? Hay una mayor concentración por el lado de lo que es la importación o de la producción mundial, pero sobre todo de la importación. En términos de las exportaciones, a diferencia del 2007-2008, hoy día tenemos más competencia, tenemos más grandes productores en el mercado. Brasil empezó a tomar mucho más prevalencia, Argentina, Uruguay, Paraguay, o sea, Sudamérica empezó a tener un rol mucho más importante en lo que es la exportación de alimentos y de cereales, y eso diversificó un poco el portafolio, lo cual nos ha permitido ahora tener un portafolio más diversificado a nivel mundial, lo cual también es bueno para lo que son los efectos del cambio climático. Entonces, hubieron diferencias fundamentales, ¿no? También si vemos el precio de los fertilizantes, ¿no? En el periodo el periodo de hoy en día, el precio de los fertilizantes están a la baja y no están al incremento porque había una caída del precio del petróleo. Tanto la urea como el DAP están en caída, lo cual abarata los costos de importación de lo que serían esos productos, a diferencia de la crisis anterior donde los precios de los fertilizantes aumentaron, ¿no? Y todo eso está atado, por supuesto, a la caída del precio del petróleo, del crudo, que ha sido una caída muy fuerte, ¿no? Entonces, esas grandes diferencias creo que han llevado a que hoy día el problema de la agricultura no sea un problema y por lo tanto no había necesidad de alarmar a la población y de generar ninguna barrera a la exportación y por eso el sistema de información del AMIS, Agriculture Market Information System, pudo transparentar el mercado dándole información de los stocks y la disponibilidad de alimentos y la disponibilidad de alimentos en el mundo, lo cual llevó a que las barreras a las exportaciones que se habían impuesto desaparecieran. Excelente. Y moviéndonos un poco hacia el futuro y lo que se espera, ¿qué te parece qué impacto esperamos o podemos esperar de lo que ocurra con las cadenas globales de valor? ¿Se puede ir a una serie de cadenas más cortas, regionales, en detrimento de las grandes cadenas globales de valor? ¿O cómo te parece que van a evolucionar las cadenas de valor? Mira, para que sea llamada una cadena de valor tiene que pasar por 3 países, ¿no? Ese es el criterio clave de llamar la cadena global de valor. Y en el caso de nuestra región, mayormente las producciones son cadenas de valor grandes, ¿no? Lo que se encontró al comienzo es que hubo ciertos problemas logísticos. Ustedes en Argentina enfrentaron ciertos problemas logísticos, pero eso se superó. Lo que hemos encontrado ahora es que la cadena de abasto de alimentos ha mostrado resistencia a la crisis y resiliencia bastante fuerte. Los supermercados han abastecido como una respuesta de la oferta de incremento en la demanda por las compras de pánico que hubieron inicialmente y no ha habido desabastecimiento. Todos los problemas que se generaron en términos de restricciones de movimiento de alimentos han eliminado. Lo único que queda, como decía, es el problema de las tripulaciones. Entonces, mi impresión es que en todo lo que es productos de cereales y productos de alto valor, estos son frutas y carnes de todo tipo, la situación va a seguir moviéndose y va a haber la demanda habitual que va a haber afectada, pues, sobre todo en alto valor por la recesión. Vegetales va a cambiar y está cambiando. ¿Qué es lo que va a pasar con los vegetales? Si te fijas en el mapa de comercio mundial, vegetales son los que se mueven a menores distancias. Eso va a ajustarse aún más y la distancia al mercado se va a reducir. ¿Qué quiere decir eso? Es que va a haber un movimiento hacia producción más local y cercana a las partes urbanas de vegetales. ¿Y por qué se va a dar eso? Es porque vegetales es uno de los pocos productos que sabemos que es costo efectivo producirlos en ambientes controlados, en lo que se llama cultivos horizontales, ¿no? Horizontal farming. No en vertical, en edificios eso todavía no es costo efectivo, pero horizontalmente es costo efectivo. Entonces lo que estamos viendo es un movimiento hacia producir vegetales de forma cercana, lo cual es imposible para el caso de las frutas, por lo que es la necesidad de climas que tienen las distintas frutas, y tampoco es posible en el caso de otro tipo de alimentos cereales, tampoco por la productividad y la eficiencia productiva que tienen los países grandes exportadores. Entonces, eso vamos a encontrar.
también vamos a encontrar que va a moverse mucho lo que es el e-commerce de alimentos, sobre todo en los productos de alto valor. Pero para poder tener e-commerce tenemos que tener 4 componentes: la plataforma, la accesibilidad, por supuesto la conectividad, dinero móvil, y necesitamos también tener la capacidad de transporte, el servicio de delivery. Y ahí es donde, por ejemplo, nuestra región en muchas partes falla. En África, por ejemplo, tenemos el dinero móvil, podemos tener la plataforma, la conectividad no es excelente, pero podría estar ahí, pero tampoco tiene el sistema de transporte, ¿no? Que China sí lo tiene, y por eso es que en China ha empujado tan fuerte. Y el último elemento de cambio en las cadenas mundiales de valor va a ser la automatización. La automatización es algo que se ha acelerado fuertísimo en países desarrollados como en subdesarrollados. En la industria de la carne, por lo que pasó en Estados Unidos, que tuvieron que cerrar las principales plantas de procesamiento, en Alemania y en Inglaterra, han empezado a acelerarse fortísimamente la automatización. La automatización se va a dar en todo lo que son los sectores más afectados ahorita por COVID-19, que es las plantas de packing, de procesamiento y distribución. Y eso tiene un efecto sobre empleo, y hay que tener bastante cuidado con eso. Y además tiene un efecto sobre empleo diferenciado entre hombres y mujeres, porque el principal fuerza de trabajo en esos sectores son mujeres. Entonces, ellas se van a ver afectadas más que los hombres relativamente hablando, pero esas son las áreas donde el distanciamiento físico va a llevar a una mucho mayor automatización. El problema de la carne fue serio, porque no solo afectaba a la carne, sino también el sector de lácteos, porque si bien lácteos es el sector que tiene los estándares más altos de salubridad y automatización, en Estados Unidos, por ejemplo, el problema fue que los trabajadores de carne y de lácteos vivían en distritos comunes. Y eso puso en riesgo inclusive un sector que estaba tan avanzado en automatización. Entonces la carne se va a mover. En los países nórdicos ya estamos viendo la automatización, pero como les decía, esto no solo está pasando en los países desarrollados, también en los países en desarrollo, y es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Excelente. Justo estabas mencionando justamente esta idea de la automatización y el e-commerce como elementos que van a presentarse en el futuro. Y una de mis preguntas, creo de las más interesantes, porque se habla mucho de la nueva normalidad, ¿no? Escuchamos hablar de la nueva normalidad, pero ¿qué es lo que define esta nueva normalidad? ¿Qué te parece qué cambios o tendencias que vino a profundizar la pandemia o que trajo la pandemia te parece que van a subsistir en la post-pandemia? Mira, la situación es bastante crítica, ¿no? Ya no me voy a poner por el lado de los productores y por el lado de un país como Argentina, que es un país que provee alimentos. Pero veamos los números cómo están. Antes de la pandemia teníamos 690 millones de personas con problemas de hambruna, ¿no? Lo que llamamos undernourished, ¿no? Antes de la pandemia teníamos 2 billones de personas que no podían acceder a alimentos constantemente. Y antes de la pandemia teníamos 3 billones de personas que no podían consumir dietas saludables. Teníamos problemas de stunting, problemas de nutrición crónica, etc. En ninguno de los objetivos de milenio íbamos a llegar al 2030, a los objetivos, de ninguna forma. Después de la pandemia, hemos perdido una década de mejora de pobreza. Se estima que la pobreza extrema va a crecer en 118 millones hasta 130. O sea, perdimos toda una década. Eso está muy correlacionado con nuestro indicador de undernourishment, ¿no? De hambruna. Se estima que la hambruna va a crecer adicionalmente hasta 132 millones. Es decir, vamos a pasar de 690, le vamos a sumar 132, lo cual nos va a poner en el 2030 en alrededor de 900 millones de gente en hambruna. La estructura y la distribución de la hambruna va a cambiar, porque no necesariamente van a ser los hotspots normales, que son los países en crisis alimentaria, los 55 países que tenemos, sino que estamos viendo que se está apareciendo hotspots de inseguridad alimentaria en zonas urbanas, zonas periurbanas, en zonas que no conocíamos. Eso afecta a todas las políticas de asistencia social, porque el targeting va a cambiar, la focalización va a tener que cambiar. Entonces, estamos entrando en una situación muy seria de recesión económica. Y si queremos aprender de esto y poder sacar la parte positiva de esto, tenemos que hacer cambios muy fuertes, ¿no? Y esos son los cambios que le llamamos la transformación del sistema de alimentos, y agrícola y de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a cambiar? Va a cambiar, de hecho, la producción de vegetales, va a estar más cerca, como dije anteriormente. La comida se va a volver lo que nosotros llamamos digital food in agriculture, o sea, comida digital. El e-commerce se va a acelerar y eso va a cambiar la forma de procesar.
La estructura de mercado se puede concentrar un poco más, sobre todo en el lado de importaciones y posiblemente en el lado de exportaciones. Vamos a tener que poner estándares mucho más altos de salubridad en todo lo que producimos y exportamos y en todo lo que importamos, y eso puede aumentar nuestros costos. Pero va a ser necesario porque el problema de COVID va a durar por los siguientes 24 meses. No importa que haya una vacuna en diciembre, va a demorar un año distribuir esa vacuna o más. El nivel de recesión nos va a afectar la demanda por alimentos del 2020 y el 2021 y posiblemente el 2022, lo cual quiere decir que no necesariamente vamos a tener precios muy positivos, ¿okay? Al no ser que haya un cambio fuerte en demanda de países muy grandes como el caso de China. Y además tenemos que asegurarnos de que hay un cambio en la estructura de cómo producimos para reducir los problemas de sostenibilidad, ¿no?, relacionados al cambio climático, etcétera, el nivel de emisiones. Va a haber mucha presión por el lado de la reducción de emisiones. Y eso implica políticas de incrementar la eficiencia en cómo se produce, por ejemplo, el ganado, o cómo se manejan los suelos para absorber más el CO2. Entonces, hay una cantidad muy grande de cambios estructurales que vamos a tener que hacer de una forma muy rápida para poder mantener nuestra competitividad y para poder seguir trabajando y mantener la resiliencia del sector agrícola. Y viene ahora entonces la pregunta obligada a decirte, y bueno, ¿y cómo nos preparamos entonces para todos estos cambios? ¿Qué te parece que en dónde hay que enfocar las energías, las inversiones? ¿Qué es lo que habría que hacer para prepararnos para esta nueva normalidad? Mira, yo creo que hay varios elementos que tenemos que tener. Primero es información en todo lo que es la parte social, porque tampoco queremos que hayan problemas sociales, que es muy probable que puedan haber por la recesión en la que vamos a vivir. Tenemos que estar preparados y todo lo que es programa de asistencia inmediata tienen que estar listos y bien focalizados. Acuérdense que lo que era desayunos escolares están afectados porque las escuelas están cerradas. Entonces tenemos que focalizar esas medidas porque tenemos que estar preparados a ese tipo de problemas. Y hay que ser muy eficientes en cómo se usan los recursos. No es cuestión de decir voy a ampliar mi problema de transferencias condicionadas. ¿Qué condiciones? Ya no hay condiciones. No hay educación y no hay salud. Entonces tengo que modificar mis programas sociales. Si voy a establecer programas de trabajo, lo que llamamos Public Work Programs, tienen que ser focalizados y bien diseñados para que generen un beneficio a la parte productiva. Si no estoy botando mi plata, no estoy botando mi plata, pero no estoy sacando la segunda ganancia de usar esa plata en construcción, cuestiones de infraestructura, por ejemplo, que pueden servir para la parte productiva. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es tenemos que ganar eficiencias por todos lados. La parte de producción agrícola tiene que ganar eficiencias, porque vamos a tener que ser competitivos en el mercado, vamos a tener que enfrentar precios más bajos. Y esas ganancias de eficiencia van del lado de reducir pérdidas a reducir desperdicios. Entonces, pérdidas va hasta lo que es el wholesale market, el mercado por mayor, incluido. Pero todo lo que es retail hasta el consumidor son desperdicios. Entonces, tenemos que reducir eso lo más posible, que en el caso de cereales se produce de forma muy eficiente, pero no en el caso de productos de alto valor. Tenemos pérdidas del 30 o más por ciento. Tercero, creo que la región tiene que acelerar lo que es el comercio interregional porque tenemos que generar una demanda adicional a la demanda mundial que se va a ver afectada por la recesión. Ese es un hecho, tenemos que acelerarlo. Se puede acelerar fuerte y hay bastante potencial por ahí. Y eso aplica a todas las regiones, inclusive al Caribe, que es un problema. Cuarto, yo creo que hay que encontrar y establecer medidas de salubridad urgentes para todo lo que es la producción, para tener esa capacidad de resiliencia y evitar que una pandemia similar que se pueda dar en el futuro tenga el efecto que ha tenido esta. Y quinto, que para mí es muy importante, es asegurar que el comercio prosigue. Si es cierto que Argentina todavía tiene el problema de aceptar el cambio de tripulaciones, eso tiene que solucionarlo rápido, porque sí puede ser un problema serio, que espero que se haya solucionado, pero hasta el reporte que yo tuve hace una semana, todavía estaba el país marcado como naranja, que tenía algunos problemas de tripulación, de cambio de tripulaciones. Pero yo creo que lo que es más importante y la forma como yo lo veo es que la agricultura tiene que pensar ahora distinto. La agricultura tiene que pensar en que va a vivir en un mundo que no solo se va a afectar por la presión de crecimiento de la población, por el cambio climático y por los recursos naturales que están siendo estresados al máximo, sino además por lo que llamamos la sorpresa. La agricultura va a enfrentar eventos de sorpresa. Y eso nos mueve a un mundo de poder tomar decisiones bajo incertidumbre. Entonces tenemos que buscar un diseño de la producción agrícola que sea resiliente a esa incertidumbre, que es lo que llamamos desconocida, que no sabemos qué puede pasar y que puede caer en cualquier momento. Entonces tenemos que tener muchísimo más cuidado en diseñar mecanismos
de alerta temprana, en todas las dimensiones, dimensiones de pandemias, dimensiones de shocks climáticos, dimensiones de catástrofes en términos de infraestructura, tener todo ese sistema armado de tal forma que podamos responder rápido y no cometamos errores como los que se han cometido al comienzo de esta pandemia, porque si no los costos son demasiado altos. Entonces, empezar a pensar de esa forma creo que es lo único que nos va a ayudar a ser resilientes. Y es pensar como piensa la minería. En la minería, cuando yo trabajo en la minería, yo dependo del precio. El precio es mi mayor incertidumbre. Y si yo produzco oro, yo voy a tener mis cuadriles de donde exploto el oro y voy a decidir qué línea de oro voy a explotar dependiendo del precio que tenga o el valor esperado de ese precio. Es totalmente decisiones bajo incertidumbre. La agricultura es muy parecida, porque esa incertidumbre va a estar y cada vez va a estar más fuerte. Y, por último, infraestructura, ¿no? Yo creo que la infraestructura va a ser central. Ustedes en Argentina pueden ganar en eficiencias enormes mejorando la infraestructura de producción y creo que ahí hay una oportunidad para usar los recursos que se van a usar para reactivar la economía en infraestructura que sirva a los sectores productivos. Excelente, clarísimo. La última, y tiene que ver con que siempre en momentos de crisis uno piensa que puede haber una oportunidad, ¿no? ¿Y crees que hay alguna posibilidad, hablando en términos de lograr algunos consensos básicos en términos de coordinación internacional, hay alguna posibilidad de que mejore de alguna forma la gobernanza global producto de la pandemia? Quizás no fue el caso al inicio de la pandemia, pero ¿podría llegar a verse una coordinación en la post-pandemia? Mira, al inicio de la pandemia yo creo que hubo más coordinación, hubo más solidaridad mundial y se reflejó en el G20, en que los líderes en 24 horas aprobaron un statement donde apoyaban la reducción de barreras arancelarias, etc. Eso ha ido cambiando y el G20 de Agricultura de hace unas semanas no logró lograr un consenso en una acción, lo cual es triste. Todo el tema giró en términos al problema del cambio climático y no pudieron lograrse poner de acuerdo. Entonces yo creo que los países tienen que entender que la situación en la que estamos viviendo nos afecta a todos y todos estamos vinculados. Y las políticas que hagan los países desarrollados van a afectar a los países subdesarrollados. Como decía, que yo tenga la capacidad financiera para poner 3 trillones de dólares a la economía en Europa o en Estados Unidos, esa inflación se va a exportar. Eso va a afectar el tipo de cambio, nos va a afectar a nosotros. Si devaluamos, nos afecta para bien, en términos de exportaciones. Si no, nos puede afectar para mal en términos de importaciones o de pago de deuda. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos a mirar con cuidado los números y ver que no queremos un mundo que esté con el nivel de desigualdades que tenemos. Y esa es la oportunidad que tratar de explotar, ¿no? Lo peor que puede pasar, y que lo vemos que está pasando, es que la desigualdad a nivel del mundo se está incrementando fuertemente y la desigualdad dentro de los países y dentro de las regiones también se está incrementando. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces yo sí creo que todavía hay mucho por hacer para lograr esa solidaridad que mencionas y tomar esto como una oportunidad. En el caso de alimentos, el Food System Summit, que es el que se está empujando, debería traer esta importancia al tema y la importancia de, como dice el secretario general, de reconstruir mejor, ¿no? Reconstruir mejor el mundo, Build Back Better, pero eso va a requerir mucho esfuerzo, ¿no? Algo que sí estoy viendo más positivo y bastante más positivo es el sector privado, cómo está operando y cómo el sector privado está tomando un rol mucho más fuerte en empujar la transformación. Ayer estuve en la reunión del WEF y es bien interesante ver cómo el sector privado ha decidido optar y cómo poder expandir. Van a ser como 100 proyectos innovadores para apoyar el desarrollo, porque además ellos tienen muy claro que gran parte de su demanda y de sus insumos vienen de países en desarrollo. Entonces a ellos les interesa enormemente que los países en desarrollo estén bien. Y eso es lo que están haciendo. Yo creo que por ahí hay una oportunidad grande y los gobiernos tienen que trabajar en eso para generar las condiciones para que eso se pueda dar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay oportunidades. A nivel de gobiernos mundiales la veo un poco más difícil, pero espero que se logre y se tome en cuenta la situación tan dramática que tengamos. Simplemente tomen una foto de la cantidad de muertos que tenemos y pónganlos en fila, ¿no? Para arriba. Y van a ver la cantidad de edificios que podemos llenar de cadáveres por la situación que estamos viviendo. Entonces, si no hay solidaridad como consecuencia de eso, no sé qué puede pasar.
Excelente, Máximo, clarísimo. Como siempre, agradecemos profundamente tu participación y tus intervenciones en este seminario. Sabemos que tenés otros compromisos de agenda, así que te liberamos y nos movemos a la escena local, volviendo a Claudio. Claudio, ¿estás por ahí? Muchas gracias. Bienvenido. Desmuteador. Al contrario, un honor. Gracias por la invitación. Un placer haber escuchado a Máximo. Sí, la verdad que siempre Máximo es muy claro además para explicar las cosas, así que es muy bueno escucharlo. Y ahora nos movemos un poco a la escena local y lo que está pasando acá. Nos gustaría que nos cuentes un poco cuáles son las perspectivas macroeconómicas, en particular, ¿qué te parece o cuáles te parece que son los principales temas de la agenda que vamos a tener que seguir en los próximos meses? Wow. Un amigo mío te respondería, va a pasar de todo y rápido. Y no vamos a poder manejar ninguna de las cosas. O sea, relajémonos. Pero bueno, vamos al punto. Primero me gustaría complementar algo de Máximo desde mi visión, más de un especulador financiero, si querés, más desde el lado financiero. Recién, bueno, el petróleo en este momento otra vez volvió a superar los 40. Tuviste, como bien decías vos en una pregunta, una fuerte suba en la mayoría de las materias primas desde que empezó la pandemia, soja, trigo, maíz, pero también subió el oro, subió la madera, subió el acero, subió el euro. Y creo que la mejor noticia que tuvo nuestro sector, o el sector de ustedes más precisamente, es la valorización del yuan. O sea, se subió un montón el yuan y eso aumentó el poder de compra, obviamente, de China por sobre nuestras mercaderías. Con menos dólares compran más cosas. Pero si hago un repaso, a pesar de la caída de estos días, por las acciones bancarias, por FinCEN y toda esta nueva incertidumbre sobre el lavado de dinero, la verdad que otra vez los futuros están para arriba, el Nasdaq está cerca del máximo histórico. Bueno, ese divorcio que siempre vengo marcando entre los precios de los activos y la realidad económica, incluso presentada por Máximo recién, o la incertidumbre económica en tu pregunta, déjame decirte que quizás estamos en presencia no de una gran recuperación, sino de una devalorización de la moneda, una argentinización del mundo. Es como que la gente prefiere atesorar moneda. Y ese es un consejo nuevo que nosotros le tenemos que dar a un cliente financiero. Es decir, ¿y cuánto rinde un bono? Y cero. Y si tengo que vivir, ¿cuánto rinde? Cero. ¿Y qué puedo tener? Y mira, te voy a hacer una cuenta chiquita. El 86% de los títulos del mundo hoy, públicos y privados, rinden menos del 2%. El 86% del mundo rinden menos del 2%. Solo el 3% de los rinden más del 5%. Vamos a suponer que venís, Sofi, y me decís, Claudio, tengo 50 lucas, ¿me ayudás a administrarla? Y yo te decía, Sofi, llévatela a tu mundo. Acá no hay renta, salvo que quieras correr riesgo. ¿Y qué es correr riesgo? Mira, los bonos que rinden más del 5%. Mirá que soy medio aversa al riesgo, ¿eh? No, anímate, a esta edad ahí no tenés riesgo. Deja que sean conservadores José y Ramiro. El punto, iba a decir, vos tenés revancha, ellos también tienen revancha, pero hay menos capacidad de recuperación en ese caso. Pero déjame ponerlo en estos términos. Bonos que rinden más del 5%, Ucrania, Egipto, Islas Papúa, Irak, Líbano, Turquía ahora, Argentina. Vos decís, y la verdad que prefiero asumir el riesgo donde lo conozco. Prefiero atesorar materia prima. Se argentinizó el mundo en el sentido de que si yo te digo hoy sube la leche, sube la carne, sube el papel, no es que sube todo, baja el peso. Bueno, en el mundo estás en presencia de una desvalorización de las monedas por falta de renta. Y eso le da una demanda adicional, no por consumo, sino por especulación. Y ustedes ya lo vivieron esto, lo vivieron durante muchos procesos. Es un mal consejo, porque no hay un fundamento atrás de mayor consumo en el mundo. Pero de corto plazo podés tener un contexto muy a favor de la región, que Brasil empezó a capturar, que Colombia empezó a capturar. Escucha esto, porque pasó la semana pasada y yo no lo sabía. Pasó el viernes pasado o este lunes. Colombia, que tiene problemas políticos, googleen, tan preocupantes como la Argentina, y un manejo de la pandemia tan cuestionado como muchos países de la región, incluso ahora en Argentina, consiguió plata a 30 años en pesos colombianos, a 30 años en pesos colombianos, al 7,5% anual. ¡Wow! ¿Qué quiero marcarte con esto? Tu pregunta y ser bien concreto.
el mundo sopla a favor, muy a favor. Hay algunos países que lo están aprovechando y otros, como el nuestro, que no, que nos confundimos, que estamos mirando para mí otro canal, porque no estamos en este proceso. Suba de materias primas y tasa de interés muy baja, el costo de oportunidad muy bajo. Te agrego algo más, que lo dijo esta semana Powell, el presidente de la Reserva Federal. Dijo que va a mantener las tasas bajas, porque quiere un promedio de inflación del 2% en X tiempo, más o menos hasta el 2024. Quiere decir que mi mundo no tiene muchas alternativas de inversión, por lo menos hasta el 2024, salvo que asumas riesgo. Y Sofi, yo creo que el riesgo uno lo quiere asumir en las cosas que conoce, no en lo que no conoce. Por eso, desde ese punto de vista, me parece que el escenario es muy bueno. La Argentina lo va a aprovechar y lo seguimos hablando en la charla. Hasta ahora no. Hasta ahora arrancó para mí para el otro camino. No sé si te contesté con esto. Conforme no, está perfecto. Nos diste un panorama general y ahora vamos a cuestiones más particulares, que es la que nos interesa conocer, porque como vos decís, para tomar decisiones nos interesa conocer qué es lo que está pasando. Yo debo reconocer que tenía preparadas una serie de preguntas hace un tiempo para hacerte hoy que charlemos, y la semana pasada tuve que revisarlas todas y reformular unas cuantas en base a las nuevas medidas. Y bueno, en función un poco de justamente las nuevas medidas, ¿qué te parece que puede estar pasando con el tipo de cambio y la brecha cambiaria? Voy directo al grano porque ya sabemos que todo el mundo, que esto es lo que todos queremos saber, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio y qué va a pasar con la brecha cambiaria? No, ya sé que no tenés la bola de cristal, pero bueno, quizás tengas alguna herramienta más que nosotros para contestar esta pregunta. Bien, vamos a tratar de intentarlo. Pero no como pienso yo, porque no importa lo que yo pienso. Yo, gracias que me invitaron y darlo, pero no importa lo que yo pienso. Pero déjame ser agresivo también. Tampoco importa lo que pensás vos, Sofía. Y tampoco importa lo que piensa la mayoría de la gente que nos está escuchando hoy. Vamos a meternos en la mente del que sí importa, que es el que tiene la Mont Blanc, que es el que decide. ¿Qué visión tienen ellos? Y vamos a tratar de concentrarnos. Yo no sé lo que va a pasar. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Pero tengo alguna idea de lo que no va a pasar. Entonces, déjame concentrarme en lo que seguro no va a pasar. Primero, Argentina en el presupuesto presentado anunció un déficit fiscal esperado, o sea, como una muy buena noticia, del 4,5% del PBI. 4,5% del PBI. Este año va a estar en el 8,5% del PBI. Sofía, déjame intercambiar contigo, y sos economista también, aceptar un par de preguntas en el medio. ¿Cómo financió Argentina este año ese déficit fiscal y cómo crees que lo va a poder financiar el año que viene? ¿Va a poder tomar deuda? No. No. De hecho, perdimos oportunidad por mala praxis, creo. Perdimos una oportunidad. ¿Por qué? Porque es la primera vez que pasa de los años que tengo que los bonos después del canje terminan valiendo mucho menos. O sea, el que aceptó el canje ya perdió plata porque los bonos valen menos hoy que antes. Si Argentina, hoy un bono argentino rinde 14% anual. O sea, si sale a tomar plata va a tener que pagar como mínimo ese 14% anual en dólares, en un mundo donde solo el 3% de los bonos rinden más del 5%. No hay país en el mundo que rinda ahí. ¿Por qué? Tuvimos un ímpetu fenomenal con el arreglo de la deuda, la pateamos para 3 años, no va a haber default por 3 años, porque no hay vencimiento por 3 años, con lo cual alejaste un fantasma y no lo aprovechamos. Entonces no vamos a poder financiarnos. ¿Qué más? ¿Cómo lo vamos a poder financiar? ¿Va a poder bajar el gasto público la Argentina? No lo creo. Al menos no. No creo. No si parece. sube impuestos, que es la otra, o baja impuestos o sube impuestos, o baja gastos, sube impuestos. Subir impuestos, ¿va a recaudar más o va a recaudar menos? Sos muy joven, pero déjame decirte que va a recaudar menos. A cada suba de impuestos recauda menos, porque aumenta la economía informal, que ya es del 50%. Caza en el zoológico, a donde puede cazar, y cada vez saca rentabilidad. Hay mucha gente que tiene que vender flujo, o su stock, perdón, para pagar un impuesto. Eso nunca lo vi también. O sea, vos tenés un negocio, tenés 10 vacas, tenés que vender 2 para pagar impuestos, con lo cual te quedaste con menos negocio para el futuro, con lo cual es mucho menos recaudación para el futuro para el Estado, porque vos vas a tener que trabajar con 8 y no con 10. Dicho esto, ¿cómo lo va a financiar entonces, Sofi? No tengo idea.
Emitiendo. Ilumíname. Emitiendo. Emitiendo. Y lo dijeron. Dijeron que van a financiar el déficit fiscal emitiendo. Entonces, yo voy a tener mucho más pesos en la calle con menos PBI. Si el año que viene logra rebotar el PBI argentino, que creo que sí, un 5%, este año se va a caer un 12%, promedio vamos a tener el triple de pesos, el año que viene vamos a tener el triple de pesos que antes, pero con un PBI neto de menos 5. O sea, más pesos, menos producción. Más pesos, menos bienes. ¿Y los precios? No hay mucho ¿Qué va a pasar con la inflación? Justamente con la emisión. Por eso, entonces, déjame cerrar eso. El tipo de cambio es una variable más de inflación. O sea, no es que subió el dólar, subió la carne, subió la leche, todo sube. Entonces es la desvalorización del peso. ¿Se va a seguir desvalorizando? Y sí, porque hay más pesos con menos producción. ¿Y qué es defensa de valor? Y la materia prima, el activo. Entonces, desde ese punto de tipo de cambio, va a costar sostenerlo. ¿Y cuánto vale el dólar? Yo siempre desafío a todos. Pago 80, pago 90, pago 100. ¿Alguien me vende? Pago 110. ¿Alguien me vende? No. ¿Quién es el único que vende? El exportador. ¿Y a qué precio? Al tipo de cambio oficial menos retenciones. Pero si me escuchás todo lo que dije, y creo que no dije nada nuevo que la gente no sepa, ¿qué va a hacer un exportador? Demorar lo más posible, porque sabe que por lo menos el tipo de cambio va a subir por inflación, y la inflación va a ser más alta. Además, el contexto internacional, no le tenés miedo a una caída abrupta de las materias primas. Porque otra cosa es decir, no, prefiero vender ahora porque tengo miedo que la soja valga 200. Y la verdad que el escenario es que está más cerca de 400 que de 200, con lo cual tenés una tentación de esperar. Con lo cual es probable que mantengas en Silo Bolsa porque, como digo siempre, se convirtió en una criptomoneda. Se convirtió en una moneda de defensa de valor, no regulada en este caso, que la puede utilizar para comprar el tractor, fertilizantes o lo que fuera. Y así como está la soja, el que vende telas empezó a entender lo mismo. El que vende inodoros empezó a entender lo mismo. Y empieza a haber restricción de oferta. Y ahí te estoy contestando la inflación y el tipo de cambio a la vez. Restricción de oferta, ¿qué significa? Primero, no puedo producir a capacidad plena, como muy bien explicó Máximo en todos términos globales, en Argentina también, porque existe protocolo COVID, porque yo en la fábrica trabajo a mitad de turno porque necesito cumplir los protocolos. Eso no va a cambiar en el tiempo, con lo cual mi capacidad instalada no la puedo usar al 100%, con lo cual mi capacidad de generar oferta es menor. La sensación térmica que vendo todo lo que produzco es buenísimo, levanta el estado de ánimo, es lo que le está pasando a muchos, porque no hay stock de un montón de cosas, porque lo que fabrico me lo sacan de la mano, pero no me lo sacan de la mano porque creen que viene un boom económico. Me lo sacan de la mano porque se sacan de la mano los pesos. No es que compran cosas, venden pesos. Dicho esto, creo, y escuchando solo al que toma decisiones, te dice, mira, la verdad es que lo que ellos dicen, ¿no? No es lo que yo pienso, pero no importa, es lo que ellos dicen. Lo que produce inflación, fuerte inflación, es un corrimiento del dólar de golpe. Lo que le pasó a Macri en el 2015, 2089, 90. Entonces, ¿qué quieren hacer? No correrlo de golpe. ¿Qué van a intentar? No correrlo de golpe. ¿Y a cuánto? ¿Qué quiere decir? Que el oficial te devalúe en un día, te levantes y lo encuentres en 90. No va a ser voluntario. No quieren eso. ¿Qué quieren hacer? Subirlo al 3,5 mensual. Más o menos lo que va a ser la inflación. Pero ese es el piso. ¿Por qué? Porque la inflación del piso también ya es este. Porque cuando vos me preguntabas por la inflación, en la estructura de lo que ellos creen, ¿qué creen? De que el gobierno cree. Que la inflación es multicausal. Causal, perdón, y está generado por el costo del salario, el costo de los servicios y el tipo de cambio. Si concluimos que el tipo de cambio va a subir un 3,5 mensual, piso, que empezás a tener puja de salarios y ya lo empezaste a vivir, y que empezás a tener restricciones de oferta por servicios, porque si no hay inversión no va a haber servicio, y la verdad que el piso de la inflación también va a ser 3,5 mensual. Mientras que haya mucha cuarentena. Después, si liberás los precios, no sé, quizás acelere más. Dicho esto, me parece que lo que sabemos como piso es que todo esto va a subir entre un 3 y un 4% mensual.
tipo de cambio e inflación. Pero con más pesos que producción. ¿Y a la producción qué están haciendo? Poniéndole precio máximo. Con lo cual, ¿vos querés producir si tengo un precio máximo y cada vez tengo más presión de demanda? No, va a haber más restricción. Mi miedo es más el desabastecimiento futuro por menos producción que hiper o todas esas historias. No, creo que fui muy largo en la respuesta, Sofía, corregime cualquier cosa, pero quería abarcar lo del dólar y lo de la inflación. No, estuvo perfecto. Ahora te corro un poco del eje y te paso a preguntar acerca de, bueno, siguiendo hablando, mejor dicho, de las medidas implementadas, pero ¿cómo crees que puede afectar la comercialización de granos? Hablamos más en términos internos. ¿Qué puede pasar con la comercialización de granos? Se habla mucho de los insumos estratégicos importados, la refinanciación de la deuda en dólares. ¿Cómo todas estas variables que corresponden a las nuevas medidas pueden llegar a afectar la comercialización y la producción? Bueno, vos mencionabas recién justamente algunos impactos sobre la producción. Sí, a ver, es una carrera con obstáculos. ¿Viste cuando te ponen las vallas adelante? Mientras que hay países que no tienen ninguna valla, corren derecho, nosotros tenemos que saltar obstáculos. El mundo te ayuda a que, bueno, como necesita corredores, si vas saltando vallas, hoy lo puedas hacer. Pero vamos, si querés, a describir uno por uno sin faltarle el respeto a nadie de lo que está escuchando, que seguramente sabe 100 veces más que yo de algo. Pero el punto es el siguiente, y pensémoslo juntos, Sofi, porque me parece que la respuesta es bastante obvia. Decisión gubernamental, claramente decisión gubernamental. Los dólares que quedan van a estar para producir. ¿Vos querés comprar dólares para pagar deuda? No, solo el 40%. Hay 4 compradores de dólares. Un solo vendedor que es obligado, que es el campo. Porque nadie más me vende. Si yo quiero comprar 100, nadie me vende. El dólar recién aparece en 133, que es lo que vale contado con liquidación. A mi gusto caro, pero vale 133. Podría ser cualquier juicio de valor, pero vale eso. Y las cosas valen lo que pagan. Ese es el dólar donde accedo libremente, 133. Por debajo no accedo. El único vendedor que hay es el campo, que le están pagando, bueno, ustedes saben, 50, un poquitito más. Neto de retenciones. Depende también lo que exportes. ¿Quién compra dólares? El que viaja. No. Y si usás dólar tarjeta, te estoy cobrando ese 130, porque te puse un montón de impuestos en el medio. ¿Quién más compra dólares? ¿El que paga deuda en el exterior o dividendos en el exterior? No. Vas a tener que conseguir una gran parte a 130. ¿Qué es eso? Aumento de costos. ¿Y quién paga los aumentos de costos? El consumidor. Porque si yo me financiaba antes al 7 anual y conseguía dólares a 70 y no los consigo más, ahora consigo el 40% a 70 y el resto a 130, me sube mi costo financiero. Al subir mi costo financiero, me sube mi costo. Al subir mi costo, se lo traslado a precio si puedo, si el mercado me lo compra o me lo convalida, que hasta ahora sí. ¿Quién más compra dólares? Bueno, el país ya no compra porque debía dólares y recauda pesos, pero como arregló la deuda por 3 años, ya no compra. ¿Quién más compra dólares? El dólar ahorro. Bueno, lo vas a tener que comprar a 130, que es donde lo consigo. ¿Qué hizo el gobierno? Al principio aceptó una brecha del 30%, ¿te acordás? Puso el dólar y un impuesto país del 30%. ¿Qué hizo ahora? Convalidó una brecha mínima del 65%. Te lo está diciendo la cara. Convalidó una brecha mínima del 65%, que es lo que vos o el sector del campo tiene que entender desde el punto de vista, el costo ahora, la brecha es del 65%. ¿Y quién más compra dólares? El importador. ¿Y qué van a hacer con el importador? Depende de lo que importes. Porque tengo ciertos dólares, que son los que me entran por comercio exterior, y te voy a dejar gastarlos hasta por ahí. Entonces, vos importás fertilizantes que me ayudan a exportar más, te voy a dejar. Voy a tener que pedir permiso, pero te voy a dejar. Vas a importar una máquina que va a producir más, te van a dejar. Y el valor va a ser 70 y pico, subiendo mensualmente. Ahora, ¿importás celulares para vender por Mercado Libre? No. ¿Importás computadora? No. ¿Van a administrar la importación? Calculo que ustedes no serán, o el campo no será perjudicado en esta, porque necesitan los dólares para estar. Lo que menos les conviene es que ustedes vendan menos, con lo cual ese obstáculo no lo veo. Es una carrera con obstáculos porque te agarró la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Si me empezaste a poner límites para los $200, es como que, Sofía, vos vas a ir a pedir un aumento de salario y ves que tus jefes empiezan a discutir
si suspenden el café o no suspenden el café. Entonces, me parece que no me van a dar aumento de salario si están preocupados por el café. Si vos decís, si están preocupados por los $200, ¿qué hace un importador? Acelera importación. ¿Qué hace un exportador? Demora liquidación. Porque dice, bueno, va a valer más. Bueno, todo eso que te estoy diciendo a la larga es un costo de incertidumbre que lo pones en el precio. Eso se llama riesgo país. Cuando vos tenés dudas, le agregás al precio de rendimiento que vos exigís. Si yo hago un negocio en Alemania, el riesgo es cero. La tasa de descuento que le aplicás a un proyecto de inversión es cero. Cerrando la respuesta concreta ahora. ¿Qué es cómo se estudia un negocio? ¿Cuál negocio que hagas? Desde un unicornio tecnológico hasta aumentar la producción para exportar de liquidación, para que creo que se fue la luz, y hasta ponerte un taxi, que es, ¿te acordás de la fórmula? Valor actual neto, tasa interna de retorno. Valor actual, flujos que voy a cobrar descontados a una tasa de interés. Si el descuento de la tasa de interés es muy chiquito, me sube el valor actual. Eso pasa en Alemania, en Japón, en Estados Unidos. Como la tasa de interés es muy chiquita, suben las acciones, suben los bonos. Todo proyecto de inversión es rentable, porque si me rinde 3 anual, es una fiesta. En Argentina lo que pasa es que la TIR cada vez va a ser más grande, por las incertidumbres planteadas, el riesgo país. En ese caso, el valor actual te va a dar más bajo, que es lo que pasa con el valor de nuestras acciones, nuestros bonos, que no es especulación, es el valor de un negocio puesto en la Argentina. Con lo cual, la respuesta concreta a tu pregunta es, todo es suba de costos. Todo esto es desaliento a la producción. Bueno, no sé si son tan buenas noticias y ahora voy a pasar a hacerte la pregunta del millón. Que van a cambiarlo. La pregunta del millón. Vale. ¿Qué herramientas hay hoy para cubrirse de estos riesgos en los mercados? ¿Qué alternativas? ¿Qué estrategias? Y la verdad que es el precio. En nuestros países ajusta vía precio. Siempre pongo el ejemplo, perdón si alguien me escuchó. Vamos a suponer, Sofi, que le digo a toda la gente que nos está viendo en este momento, muchachos, esto era un tiempo compartido, aprovechamos todo este momento porque tengo que vender un auto. Y quiero contarles a todos ustedes que voy a vender un auto. Y es un, no sé, vamos por una marca, un Mercedes 2019 que no lo usé por la pandemia en el último año. Y todos me van a decir, no te lo compro, Claudio, por la inseguridad, por lo que fuera, por lo que tengo que pagar de patente. Hasta que digo, mira que lo vendo por $2.000. Y todos me dicen, bueno, está bien, a $2.000 te lo compro. Lo que ajusta en Argentina es vía precio. Entonces, lo que termina pasando es, ¿cómo te cubrís vos? Bajando el costo, el precio. O sea, ¿cuándo voy a invertir? Y cuando el precio sea muy barato, cuando digo, la verdad, este riesgo vale la pena. Porque es riesgoso, pero puedo ganar mucho. Miedo y avaricia. Entonces, ¿hay alguna cobertura natural que vos digas, compro un futuro, vendo un futuro de soja, compro un futuro de dólar, compro un dólar link, compro... ¿Sabés qué? Son instituciones que dependés del marco jurídico. Yo puedo comprar un dólar futuro. ¿Me pondrán un impuesto en el futuro? No lo sé. Yo puedo asegurar por, no sé, yo compraría contra inflación, me aseguraría contra inflación. Tengo un índice que ajusta por inflación. ¿Me lo van a reconocer? La inflación me va a marcar, no creo que mientan, pero ¿me va a marcar la verdadera inflación o va a estar ensuciada por no consumo? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto vale el cine? No sé, no hay cine. ¿Cuánto vale colegio de los chicos? No sé, no hay colegio de los chicos. Entonces esas distorsiones no me terminan cubriendo. Lo que pasó con el dólar linked, el dólar oficial. Muy buena alternativa y no te cubrió del todo. Porque los mecanismos que tengo para cubrirme... Entonces, como los mecanismos que tengo para cubrirme no tengo una solución mágica porque existen y gracias a el mercado de capitales, en la bolsa de cereales lo tienen, en el mercado de capitales, en el mercado accionario en BIMA lo tenemos, en todos los proyectos existe el producto. Ahora, dormís tranquilo y yo te digo, mira, es seguridad jurídica porque te pueden cambiar las reglas. De hecho, si comprabas transferir dólares, no transferir dólares, te ponen un impuesto sobre el eje. No sé si es la cobertura natural. Entonces, ¿cuál es la cobertura? La baja de precios, que es lo que estamos sufriendo. Por eso un banco argentino vale el 10% de lo que vale un banco en la región. En la región, no estoy hablando de Estados Unidos. Por eso un campo vale menos de lo que valía antes. Por eso, entonces, Sofía, lamento decir que el ajuste generalmente en Argentina es vía aumento de tasa de interna de retorno. El riesgo que asumo
le pido un descuento más una parte de un negocio. Y eso destruye valor a los que ahorraron toda la vida pensando en que le iban a dejar a sus hijos algo mejor, y en el fondo cuando se encuentran el valor de los activos dividido más hijos, ese valor es menor. No sé si te he respondido o no. Sí, por supuesto. ¿Qué te parece qué medidas debería tomar o podría tomar el gobierno para hacer un poco frente a todos estos desequilibrios macro que estuvimos conversando? A ver, no sé si ya son medidas, porque tenés que tener confianza. Una cosa es la intención y otra cosa es la implementación. Lo que vale acá es la ejecución, no el propósito, diría la frase. Milton Friedman, esto al citarlo supongo que me desnuda ideológicamente, dice que las políticas no hay que medirlas por las intenciones, sino por los resultados. Dicho esto, tiene que construir confianza, porque no es solo anunciar una medida, es anunciar una medida y vos confiar que lo van a hacer, que lo van a implementar. Hubo muy buenas intenciones. Creo que José Martín nos lo puede decir, hubo muy buenas intenciones en algunos aspectos en tratar de hacer una mesa agroindustrial, de tratar de fomentar la región. Ahora, del anuncio a la implementación es un tema de confianza, que vos creas lo van a hacer. ¿Por qué? Yo ya me equivoqué en esto y yo pagué el precio de haberme equivocado en esto. Una cosa es, pago para ver, che, me gusta esto, quiero estar dentro de la cancha y después desilusionarme. Y otra cosa es, ¿sabes qué? Primero voy a ver y después voy a ver si invierto. Entonces yo creo que se cambió, por la historia argentina, se cambió esa prueba. Primero van a querer ver y después va a venir esa inversión. ¿Y qué es lo que quieren ver? Que apuestes a la producción. Mira, en el mundo, por favor, revísenlo. No estoy diciendo palabras vacías. Pido el favor que lo revisen. En el mundo hay una competencia fiscal para atraer compañías, para atraer inversión. Te bajan impuestos para que fiscales ahí. ¿Por qué? Porque todo el mundo entendió que se sale produciendo más. Si yo tengo más emisión monetaria, no es solo Argentina emitió, Estados Unidos emitió, ya lo vimos antes, la reacción de los mercados, el mismo proceso. Emitió Europa, emitió Estados Unidos, emitieron todos. ¿Cómo hago para salvar eso? Aumentar la producción. La única manera es aumentar la producción. ¿Y qué tengo que hacer para que vos produzcas más? Que ganes dinero. Entonces, ¿qué ventaja te doy? ¿Qué ventaja fiscal te doy para que produzcas acá y no en un país vecino? Estados Unidos está peleando por una lucha de impuestos y las elecciones se están basando así. Colombia bajó el impuesto a la construcción. Perú está haciendo lo mismo. Irlanda, en la Comunidad Europea, está haciendo lo mismo. Es decir, te bajo un impuesto para que instales tu compañía acá y me tomes empleados. Eso sí, los empleados que tenés que tomar son del lugar. Entonces, ¿qué mensaje tienen que dar? Productivo, que queremos ser productivos, para que a vos te den ganas de producir. Sin producción, sin gente que se juega la piel, no hay contribuyentes. Sin contribuyentes, no hay Estado que ayude, porque ayuda gracias a los contribuyentes. Para que haya contribuyentes, tienen que haber ganancias. Y después pagar los impuestos y todo perfecto. Pero me parece que son mensajes proproductivos. Hasta ahora, déjame cerrar con un pequeño... O cerrar no, yo tengo el tiempo del mundo. Perdón porque alguien quizás ya lo conté una vez y no es mío encima del cuento. Pero es una crítica constructiva si puedo hacerlo, porque estamos a tiempo, porque el mundo sopla a favor, porque realmente tenemos una oportunidad enorme que me daría mucha lástima que la desperdiciemos de nuevo. Es solo entrar en razón. Se llama efecto Cobra. ¿Conocés, Sofía, la teoría económica que se llama efecto Cobra? En realidad te leía a vos. Ay, esperaba que me digas que no para tener la emoción de contarlo. Bueno, es una teoría inglesa. Tuve un adelanto por leer tu nota. Perdón si alguien lo escuchó, pero me parece que es prudente para la Argentina de hoy. Es una teoría inglesa, ni siquiera es mía. El efecto Cobra es un efecto que resulta que Nueva Delhi, cuando la conquistaron, a Nueva Delhi los ingleses, había un montón de cobras, porque ellos estaban acostumbrados a vivir con cobra. Y la cobra mata. Y los ingleses no les gustaba mucho eso. Entonces, ¿qué se les ocurrió al gobierno? Vamos a pagar una recompensa para que me traigan cobras muertas. Y al que me trae cobras muertas, le pago una recompensa. Los hindúes cazaban las cobras, se las entregaban muertas y recibían suculentes cheques de recompensa. ¿Hasta qué pasó? A las 2 semanas no había más cobras en la calle. Se agotaron. Espectacular. Pero el hindú dijo, che, era bueno vivir de esto. ¿Cómo hago? Mente emprendedora. Empiezo a criar cobras en mi casa y se las doy muertas.
El Estado, ¿qué pasó? Vio que las calles estaban vacías de cobras y cada vez pagaba más recompensas porque cada vez le pagaban más cobras. ¿Y dónde está la cobra? ¿Dónde me viene? Se aviva. ¡Oh! Mirá lo que me están haciendo los hindúes. ¿Qué hacen? Algo muy lógico. Deja de pagar recompensas. ¿Qué hacen los hindúes? Algo muy lógico también. ¿Quién quiere cobrarse en la casa? Ah, ¿no me van a pagar recompensa? La suelto de nuevo en la calle. ¿Cómo terminó la historia? El Estado gastó mucho más guita y encima está llena de cobras. Eso se llama efectos colaterales. Muchachos, miren los resultados. La ley de alquileres trajo más problemas que soluciones. La ley de góndolas trajo más problemas que soluciones. La ley de teletrabajo trae más problemas que soluciones. Los cepos traen más problemas que soluciones. El control irrestricto de cada una de las variables trae restricción de oferta. Con eso más suba de precios. Ya vemos los resultados. Y tenemos muchos años de historia. Tenemos exceso de pasado para ver esos resultados. Entonces, solo miremos los resultados, miremos qué hacen los países que están creciendo, porque no va a haber un día después de la pandemia. Esto es con pandemia, muchachos. El mundo decidió vivir con pandemia, no esperando la vacuna o la noticia milagrosa. Ya hay rebrotes en todos lados del mundo. Con lo cual vamos a tener que convivir con esto, como una enfermedad más. Porque después aparecerá el COVID-21, 22, no sé, lo que fuera. Bueno, es que nos atiendan, tener la capacidad, la infraestructura hospitalaria para atendernos y a convivir. Somos un país pobre. Siendo pobre, tenemos que laburar. No nos podemos dar el lujo de no laburar siendo un país pobre. Tenemos que laburar. Claudio, para darle trabajo. te pido para cerrar que nos digas qué te parece, qué aprendizaje nos dejó la pandemia. Cerrame con algo positivo, por favor, te lo pido. No, sí. Que primero que la tenés que pelear. No queda otra. No hay plan B. Tenés que pelearla. O sea, de nada nos sirve, y perdón si soné muy negativo, yo al contrario, le tengo fe porque creo que vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque no nos queda otra que cambiar. Y repito frase de un premio Nobel de Economía, Samuelson o Keynes, no sé a quién se la asignan a los dos, me la contó de Pablo, que es, no hay peor dolor que el soportable. Va de nuevo, no hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué? Porque es soportable. Cuando es insoportable, cambias. Y yo creo que estamos cambiando. La pandemia fue un espejo, simplemente un espejo, donde vimos lo mejor de cada uno y lo peor, como individuos y como sociedad. También te desnudó un montón de cosas del ahorro, del gasto, de prioridades, que para mí son a favor. Yo creo que cada uno de nosotros va a tener más ganas de futuro, no menos de futuro. Y en nuestros hijos, o en lo que le trasladamos, los que ya tenemos hijos, me parece que queda más claro que nunca que hay que pelearle, hay que buscarle la vuelta. Con lo cual no quiso ser una queja de esto, sino diciendo, muchachos, estamos a tiempo, podemos dar vuelta a esto. Y el contexto nos juega a favor, no perdamos esta oportunidad. Es solo ordenarnos, es solo juntarnos para confiar en lo que nosotros hacemos, repito, todos, cada uno desde su espacio, y brindar esa confianza que tenemos que tener todos. Bueno, me quedo con esa idea que hay que generar confianza entonces. Muchísimas gracias, Claudio, por tu participación y a todos ustedes por también estar viéndonos del otro lado. Estamos llegando al final de este panel. Le pedimos un aplauso virtual a nuestros expositores y los dejamos con Eduardo Sierra y el próximo panel sobre las perspectivas agroclimáticas.